¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Edwin Armando Cortés Quintero. Hoy les voy a presentar el tema 1, que es la introducción a los métodos numéricos. Mi instituto es el Instituto Tecnológico del Oriente del Estado de Hidalgo, curso el tercer semestre en la Ingeniería en Sistemas Automotrices. Para eso vamos a empezar con la definición de los métodos numéricos. Los métodos numéricos son técnicas mediante las cuales es posible formular problemas de forma que puedan resolverse usando operaciones aritméticas simples o ya con más dificultad. Para esto me enfoqué en el libro de métodos numéricos para ingenieros del ingeniero Steven C. Chapra Raymond. Ok, empezaremos con el concepto de aproximaciones numéricas. Las aproximaciones numéricas son estrategias consideradas al momento de estar resolviendo algún modelo matemático en el cual las operaciones que se requieren realizar para su solución vuelvan hasta cierto punto complejos. En este caso se utilizan herramientas de cómputo para su resolución. ¿Vale? Se entiende por aproximación numérica, ejemplo, x1, una cifra que representa un número cuyo valor es exacto a x. En la medida en la que x1 se acerca al valor exacto x, será una mejor aproximación de ese número. Ejemplo, 3.1416, que es una aproximación numérica de pi. O en otro caso es 2.7183, es una aproximación numérica de e. Entonces, pues como ya sabemos, pi tiene un número indefinido de decimales. Por eso es que se deja en 3.1416. Ok, como ejemplo, un ejemplo burdo sería, te diriges a la tienda a comprar un producto X, ¿no? Ya lo escoges y a la hora de pasar a pagar, el producto costó 99.10. Entonces se hace un incremento del IVA del 0.90%. El producto salió en 199.9919, al final te costó 100 pesos. ¿Por qué? Porque se hizo un redondeo. Entonces, pues bueno, ya sales con tu producto y pagaste 100 pesos por él. Ese sería un ejemplo. Ok, aquí les mostraré métodos de aproximación numérica. Aproximación por truncamiento. En ese tipo de aproximación, a lo que se realiza primero es determinar la cantidad de cifras hasta donde se desea realizar el truncamiento. Una vez hecho esto, se procede a eliminar el resto de números delante de la cifra seleccionada. Ejemplo, truncar la cifra 348.236 a un decimal. Hay tres pasos lógicos y ordenados. El primero sería determinar la cantidad de cifras hasta donde se puede realizar el truncamiento. En este caso, aquí elegimos la cifra, que sería una a un decimal. El segundo paso sería eliminar el resto de números delante de la cifra seleccionada. En este caso ya elegimos el 2, que es la cifra, y eliminaremos las cifras restantes. Como paso 3, se establece el resultado final, en este caso 348.2. Ese sería nuestro resultado final. Aquí les voy a dejar otro ejemplo, 343.3454. Se va a truncar a dos cifras. Aquí seleccionamos, bueno, ya elegimos nuestras dos cifras, o seleccionamos más bien, y pasamos al siguiente, que es la eliminación de cifras restantes. En este caso el resultado sería 343.34, ya que se eliminaron estas dos cifras. Ok, aquí la bibliografía fue de la página del profe Jonathan, de métodos numéricos ISA. Ahí es de donde saqué esa información y la que sigue. Ok, aproximación por exceso. En este tipo de aproximación lo que se realiza primero es determinar la cantidad de cifras hasta donde se desea realizar el exceso. Una vez hecho esto, se procede a eliminar el resto de números delante de la cifra seleccionada. Finalmente, a la última cifra de la derecha, solo de la parte decimal, se le sumará siempre 1. Ejemplo, exceder la cifra de 348.236 a un decimal. Ok, el primer paso sería determinar la cantidad de cifras hasta donde se desea realizar el exceso. En este caso es el 2.
El segundo paso sería eliminar el resto de números delante de la cifra seleccionada. En este caso sería el 36 que sobra. Y como tercer paso sería la última cifra de la derecha, solo de la parte decimal se le sumará siempre 1. En este caso, aquí es el 2, 348.1. ¿Aquí a dónde se le va a sumar? Bueno, a este se le va a sumar. ¿Qué se le va a sumar? 1. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría en 348.3. Les voy a dar otro ejemplo. 343.3454 se va a acceder a 3 cifras. Entonces, ya se tienen en cuenta las 3 cifras. Pasamos al segundo. Se eliminan las cifras restantes. Y ese sería el resultado. Pero, aquí todavía falta un paso. Que sería, se le sumará 1 al último dígito solo de los decimales, es decir, al 5. ¿Por qué? Porque es exceso. Entonces, al último del seleccionado se le va a sumar 1. Entonces, quedaría así. 343.346, así quedaría. A este 5 se le sumó 1 y quedaría en 6. Ok, aquí es redondeo caso 1. La aproximación por redondeo es aquella aproximación de uso más cotidiano el momento de realizar diversos cálculos matemáticos. En una mezcla entre truncamiento y exceso, el primer paso es determinar la cantidad de cifras hasta donde se desea realizar el redondeo. El siguiente paso es observar la cifra inmediata siguiente y aplicar del 1 al 4 casos posibles. ¿Ok? Aquí tenemos los 4 casos, es como un switch. Si un caso no aplica, se irá al otro y así viceversa. ¿Vale? Ok. Ejemplo, redondea la cifra 17.826.625452.6 a 3 decimales. Eso quiere decir que pasaremos al primer paso. Determinar la cantidad de cifras hasta donde se desea realizar el redondeo. Entonces, como aquí nos pide 3 decimales, después del punto contaremos 3 decimales. ¿Ok? La segunda sería observar la cifra inmediata siguiente, aplicar del 1 al 4 casos posibles. Esto es decir, 17.826.6254.526. Aquí lo que se va a hacer es que el número siguiente está en 4. Entonces, aquí aplicaría el caso 1, que es, si el valor de la cifra observada se encuentra entre 0 y 4, se deberá aplicar truncamiento. Entonces, para el tercer paso, la cifra inmediata le sigue entre 0 y 4, se debe aplicar el caso 1, como ya les decía. Y quedaría así, 17.826.625. Les voy a dejar otro ejemplo, que sería 343.3445. Se va a redondear a 2 cifras. Ok, se localizan las 2 cifras, se eliminan las cifras restantes y quedaría así. Entonces, por lo tanto, este sería mi resultado. Ok, redondeo caso 2. Seguimos ocupando la tabla y redondear la cifra 17.826.6255 a 3 decimales. Aquí nos está indicando 3 decimales. Se va a determinar el paso 1 sería determinar la cantidad de cifras hasta donde se desea realizar el redondeo. Eso quiere decir que de aquí del punto contaremos 3, 625 y el siguiente número es un 5. Entonces, el caso 1 que dice, si el valor de la cifra observada se encuentra entre 0 y 4, se deberá aplicar truncamiento. Pero este valor ya excedió, entonces pasaremos al caso 2. Si el valor de la cifra observada es igual a 5 y no existe alguna otra cifra después se deberá aplicar truncamiento. En este caso aplicaría, porque nada más es 5 y no hay cifras adelante de. Entonces, se hará el caso 2. Observa la cifra inmediata siguiente del 1 al 4, ok, ya lo hicimos. Y el paso 3 sería la cifra inmediata siguiente a 5, no hay ninguna cifra siguiente. Se deberá aplicar el caso 2. Entonces quedaría 17.826.625. Les voy a dejar otro ejemplo. 435.8655. Se va a redondear a 3 cifras. Entonces localizamos nuestras 3 cifras y entonces corresponde al caso 2, truncamiento. Y quedaría así, 435.865. Redondeo el caso 3. Seguimos ocupando la tabla.
redondear la cifra de 17.826.6255.001 a 3 decimales. El primero tendríamos que determinar la cantidad de cifras hasta donde se desea realizar el redondeo. Entonces localizamos nuestras 3 cifras. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos un 5 después y tenemos más números. ¿Okay? Tenemos más cifras. Entonces, el paso 2 es observar la cifra inmediata siguiendo y aplicando del 1 al 4 en los posibles casos. Entonces, aquí el caso 2 ya tampoco aplicaría. Entonces nos pasamos al caso 3. Si el valor de la cifra observada es igual a 5 y existe alguna u otra cifra después que se deberá aplicar el exceso. Entonces, en este caso, ¿qué es el exceso? Ok, le vamos a sumar un número más al último número de los 3 decimales que estamos buscando. 625 sería el 5 y quedaría en 17.826.626. Voy a poner otro ejemplo. En este caso, 435.865501. Se va a redondear a 3 cifras. Perdón, es ahí a 3 cifras. Ok, localizamos nuestras 3 cifras. En este caso tenemos un 5, pero tenemos 2 cifras más. Entonces aplicaría para el caso 3. Entonces corresponde al caso 3, que es exceso. Entonces quedaría así, 435.866. ¿Por qué? Porque al último número se le agregó uno más, que fue el exceso. Ok, redondeo caso 4. Seguimos utilizando la tablita. Redondear la cifra 17.826.6256 a 3 decimales. Ok, aquí determinaremos la cantidad de cifras hasta donde se desea realizar el redondeo. Como nos pide 3, ok, aquí están los 3, 625. Nos sobra 1. Tenemos una cifra, pero no es igual a 5. No es igual a 5. Entonces, aquí nos brincaremos al caso 4. Si el valor de la cifra observada se encuentra entre 6 y 9, se deberá aplicar exceso. Esto quiere decir que a la última cifra que hemos escogido también se le aumentará 1. Y esto quedaría en 17.826.626. Al 5 se le aumenta 1 y quedan 26. Ejemplo, 435.86556 se va a redondear a 2 decimales. Elegimos nuestros 2 decimales. En este caso corresponde al caso 4, exceso. ¿Por qué? Porque tenemos un 7 que está entre 6 y 9 y tenemos una cifra después. ¿Ok? Entonces quedaría en 435.87 porque se le aumentó 1 a este. Así quedaría. Ok, seguiremos en el tema con tipo de errores. Hay 3 tipos de errores: error por instrumento, error humano y error matemático. En este caso, primero va instrumento. En el error de instrumento, debido al desgaste del mismo por dadas circunstancias como una mala calibración de fábrica, otro motivo es el desgaste de estar a la intemperie. Eso quiere decir que si se deja la intemperie, basado en que el sol y la lluvia hacen que los materiales se expandan o se contraigan. Eso podría afectar una medición. En este caso, en este ejemplo, tenemos una imagen donde el eje de medición está fuera del eje de instrumento. Eso quiere decir que vas a tener una mala medida, una medida errónea. Ok, al estar en la intemperie afecta por la corrosión, expansión de materiales o viceversa. Como vemos aquí en la imagen, simplemente la pura corrosión podría alterar la medida. Ok, seguiría el error humano. El error humano por la mala aplicación de un instrumento de medición, a veces por el desconocimiento del mismo. Otro motivo es utilizar la herramienta errónea para la actividad a realizar. Eso quiere decir que no puedes medir una llanta, por ejemplo, con un micrómetro o un vernier, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde está mal y está bien, ¿no? Entonces aquí está mal. ¿Por qué? Porque está ejerciendo fuerza sobre el objeto X a medir. Eso quiere decir que las medidas serán alteradas.
van a ser alteradas y pues obviamente estás haciendo que una medición mal, un error humano. Y aquí en la otra imagen estamos viendo a un cómo aquí no está ejerciendo fuerza, entonces va a tener las medidas exactas. De hecho, ese instrumento de medición lo que tiene es un trinquete, el cual cuando se ejerce ya la presión necesaria, es como una matraquita. Entonces, eso te indica que ya no es necesario aplicar más fuerza. El ser humano es imperfecto, por lo tanto, cuando un individuo es encargado de tomar mediciones, existe un margen de probabilidad que se cometa un error, obviamente. Pero al poner en práctica los conocimientos adecuados, podemos minimizar ese margen de error. Eso quiere decir que si sabes cómo utilizar la herramienta o sabes cómo vas a utilizarlo para la actividad A, realiza, entonces minimizarás el margen de error. Como aquí, como en la imagen. Hay dos formas, correcto e incorrecto. El incorrecto lo está viendo de una manera más elevada, entonces está cambiando la medida. Y aquí es de la forma correcta y entonces puede percibir más de manera correcta la medida. Ok, el error matemático. Este tipo de error hace mención a la desviación que existe entre la magnitud física con respecto de una medida real. Este tipo de error es causado por el uso de aproximaciones numéricas, como ya hemos visto, truncamiento, redondeo y exceso. Serían lo que hablábamos de las aproximaciones numéricas. Pero no podemos decir que está mal hasta que determinas mediante el cálculo de error en donde hay tres tipos. Ok, está el absoluto, se define como la diferencia que existe entre el valor real de la magnitud y medir y el obtenido a una medida. Puesto que es una diferencia de valores de la misma magnitud, el error absoluto se expresa de las mismas unidades que la magnitud y se expresa mediante la siguiente fórmula. Ok, aquí error es igual a valor real menos valor aproximado. ¿Quién es valor real? Valor real es, en este caso, es 215.255 menos el valor aproximado. ¿Quién es valor aproximado? Bueno, es el resultado del truncamiento de dos cifras de esto. Y sería. Entonces, ¿cómo quedaría? Error es igual a 215.255 menos 215.25. Y este sería nuestro resultado. Error es igual a 0.005. Para el siguiente tenemos el relativo. Es el cociente, la división entre el error absoluto y el valor exacto. Es una herramienta que nos permite determinar la certeza de la medición. Y como está representado matemáticamente, error es igual a valor real menos el valor aproximado sobre el valor real. El resultado de esto va a ser un relativo. ¿Ok? Y para último tenemos el relativo porcentual. Es el cociente, la división entre el error absoluto y el valor real en una herramienta que nos permite determinar la certeza de la medición a diferencia del relativo. Esta expresión la presenta en términos porcentuales. ¿Cómo está representado? Bueno, el error está valor real menos el valor aproximado sobre el valor real, pero ese está multiplicado por 100%. Y es como vas a obtener un relativo porcentual. ¿Ok? Y bueno, para concluir esta presentación, pues muchas gracias por su atención y los créditos al final. Hasta la próxima. Aquí su amistoso vecino cantando. I'm never gonna dance again the way I dance with you.